Buenas noches, nosotros somos el equipo 6 que está conformado por Camacho Fernández Eric, Bonequio Lascuaga Diego y Espinosa San Miguel Diego Iván. El día de hoy vamos a revisar lo que es la práctica número 5, que es el teclado matricial. Para empezar vamos a saber cuál es el objetivo de esta práctica y en esa práctica pues tiene el objetivo de utilizar los conocimientos adquiridos hasta ahora sobre la configuración de sobre la configuración y uso de puertos, así como la comunicación entre el microcontrolador Mega 328 y los dos displays de 7 segmentos utilizando un teclado matricial de 4x4. La finalidad de esta práctica será que el microcontrolador Mega 328P lea pues las dos teclas presionadas en el teclado matricial y este se ha mostrado en cada uno de los dos displays de 7 segmentos. Entonces nosotros al momento de presionar cualquiera de las teclas se tiene que ir presentando y podemos presionar dos teclas o más bien tener eh, la visualización de hasta dos teclas, ¿no? No es como que se puedan presionar dos teclas a la vez y salga solamente en un solo display. El material para la práctica fue pues nuestra tablilla de pruebas o nuestro protoboard, cables de diferente tamaño para realizar las conexiones, el teclado matricial 4x4, dos resistencias de 220 ohms, eh, dos displays de 7 segmentos y nuestro microcontrolador Mega 328P. Eh, Vamos a tener en cuenta y a refrescarnos un poco de qué es un teclado matricial. En este caso, un teclado matricial 4x4 es un dispositivo que agrupa varios pulsadores y permite controlarlos empleando un número de conductores inferior al que necesitaremos para usarlos de forma individual. Para emplear estos teclados como un controlador para un autómata o para un procesador como lo podría llegar a ser Arduino. A continuación, mi compañero Diego nos seguirá comentando acerca del teclado matricial. Claro que sí, mira, estos dispositivos agrupan agrupan los pulsadores, estos que podemos ver aquí, tanto en filas, que son los que están de manera horizontal, como en columnas, que son los que están en vertical, y estos pues forman una matriz de 4x4, como ya lo había dicho mi compañero, esto en una disposición pues rectangular o cuadrada, ¿no? Normalmente en matrices pues decimos que es una matriz de disposición rectangular. Este teclado matricial de 4x4 está formado por una matriz de pulsadores que se encuentra en las filas L1, L2, L3 y L4 y las columnas C1, C2, C3 y C4. Se le conoce como L1, L2, etcétera, porque es line 1, line 2, line 3 y esas cosas. Está en inglés. Esta organización se logró para reducir el número de pines requeridos para su conexión y obviamente al reducir el número de pines, pues se reduce también su programación y se hace más sencilla. Los 16 botones solo necesitan 8 pines de un microcontrolador en lugar de 16 pines independientes. Para poder leer el botón que fue pulsado es necesario utilizar una técnica de barrido, no solo leyendo el pin de microcontrolador. En su aplicación como Arduino o cualquier otra plataforma de microcontroladores, el sistema de conectividad es simple. Contamos con 8 pines digitales en total, además de que puede trabajar con microcontroladores de 3.3 volts y 5 volts sin tener ningún problema. La desventaja principal que encontramos en este tipo de artefactos, en el teclado matricial, es que se pueden causar problemas cuando se pulsa más de una tecla al mismo tiempo. Este es un motivo por el cual los teclados de la computadora, etcétera, usan disposiciones no rectangulares, agrupando ciertas teclas en circuitos diferentes. Por ejemplo, el control, el alt, shift, etcétera. Si estos teclados fueran realmente puras,
un teclado matricial que estuviera en una sola matriz, no podríamos hacer combinaciones de teclas. Una de las ventajas es que no se necesita ninguna librería externa para controlar el teclado. El .exe generado al compilar es más pequeño, por lo que dispondremos de más memoria de programa en el PIC o en el Arduino o en lo que sea que lo estemos poniendo. Es fácil de implementar el código a través de interruptores. Existe la posibilidad de ampliar el teclado a uno de 32 teclas. Esto lo podemos ver en el datasheet, viene un esquema que nos dice justamente cómo hacerlo. Y vamos a necesitar, obviamente, como ya como ya lo mencionamos antes, podemos o vamos a utilizar menos pines, menos pines en nuestro microcontrolador, no importa si está en un PIC, si está en un Arduino, el chiste es que vamos a utilizar menos pines. Para realizar este circuito que tenemos en pantalla, realizamos los siguientes pasos. Localizamos en nuestro teclado matricial las filas y columnas con los pines de nuestro puerto a utilizar, que son el que podemos ver que es el puerto D, desde el D0 hasta el D7, ocupando los 8 pines que mencionamos antes. Y después realizamos nuestra tabla de verdad para saber cuáles pines se encenderán en uno para ser leídos y mostrarse después en nuestros 2 displays de 7 segmentos. A continuación le voy a presentar el código del programa. Ahorita lo hacemos más grande. Y como podemos ver, aquí definimos la velocidad a la que va a funcionar nuestro microcontrolador, incluimos las librerías necesarias. Aquí está pues como nuestro array en el que vamos a poner los datos y qué se va a imprimir, y etcétera. Después aquí configuramos los pines del PD0 al PD6 como entradas, y después eso en el puerto D. Después en el puerto C solo configuramos el 0 y el 1, los pines 0 y 1 como salidas, y después en el puerto B tenemos del 0 al 6 igualmente como salidas, esto para nuestro display, para nuestros displays. Después aquí tenemos polling, etcétera, el while, el do y toda la función que va a ir desarrollando nuestro código, ¿no? Y nuestra simulación. Aquí tenemos que hacer una pequeña observación, profe. La verdad es que estuvimos intentando bastante y no sabemos por qué, pero lo que pasa es, como pudo apreciar ya en esta simulación, hay veces que imprime, hay veces que se tarda muchísimo, realmente sí imprime, pero no imprime lo que nosotros queríamos, ¿no? Realmente esta práctica no nos salió como debería, pero si se fija, conforme vamos apretando botones, de repente aparecen combinaciones con mucho delay, aparecen combinaciones que ya habíamos apretado anteriormente, ¿no? Sobre todo es cuando se aprietan 3 botones distintos que se imprime, ¿no? Nuestra simulación. Realmente no sé por qué haya sido eso, pero después de este pequeño tropiezo que tuvimos, pasamos a las conclusiones de nuestra práctica, que es: pudimos entender el funcionamiento de un teclado matricial. Sí entendimos cómo funciona, solamente no nos salió la programación. Y pues realmente es un dispositivo que agrupa pues 16 pulsadores, ¿no? De igual manera, entendimos que este teclado permite ser controlado al emplear un número de conductores inferior al que necesitamos si este fuera usado de forma individual.
Pudimos observar y aprender la diferencia en la lectura de los pines al ser conectado en pull down o pull up, así como también nos quedó claro las partes que deben conformar un código en C para la programación y uso de estos teclados matriciales. Finalmente, repasamos un poquito las habilidades desarrolladas anteriormente, como lo son la configuración, el uso de puertos y conexión a través de 2 displays de 7 segmentos. Por mi parte sería todo. Este es el fin de nuestra práctica y pues ahí le mandamos la próxima clase nuestras dudas. Muchísimas gracias, profe. Gracias.